¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué crees? Tengo un invitado de lujo, el doctor César Augusto Morones, amigo mío. ¿Cómo estás, Maestro, Paco? qué gusto de verlo a usted. Qué bueno que nos dio una oportunidad más. Quiero decirte que el señor es todo una institución. Es un maestro, yo lo admiro. Me da mucho gusto verte. Gracias. Y quiero empezar. Maestro, platícanos un poquito de ti. Con mucho gusto. Antes que nada, gracias por la invitación y esperamos que sean muchos programas más. Porque, Esta es tu casa. Gracias. Soy una persona que habla más con números que con palabras. Esa es un poco, sí, de mi naturaleza, pero también tiene que ver mucho con mi trabajo. Creo que datos claros obvian muchas palabras o se le puede explicar más a un público, a una persona, a un dirigente o a un gobernante cómo están ciertos indicadores para que sea más fácil la lectura de cómo está una situación o una circunstancia en la sociedad o en un mercado en lo específico. Bueno, yo soy César Augusto Morones Servín. Soy licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, Pública, Socialista y Popular. Muy bien, Sí, que nació en 1925, pero esa es la historia de la universidad, que ya habrá oportunidad de platicarla más adelante. Tengo estudios de maestría en Administración de Empresas por la Escuela de Graduados de la propia Universidad de Guadalajara. Soy el CEO fundador, o sea, el Chief Executive Officer del Instituto de Mercadotecnia y Opinión desde el año 1989. Entonces estamos en el aniversario número 30 y corriendo. Lo cumplimos el 1 de abril, los 30 años, el aniversario de nosotros como una empresa que presido. No me gusta decir que soy presidente, pero a veces es necesario, Paco, porque en mi giro de actividad, que son las encuestas, si estás hablando con un director general de una casa encuestadora mexicana, habría que ver quién es el dueño de la casa encuestadora. Porque se presta muchas cosas. Sí, se presta a los intereses que persigue esa persona que está detrás del que da la cara. En mi caso, por eso pongo presidente, firmo como presidente de IMO, porque el mensaje es que lo que dicta el número que se va a dar es el público. Ese es mi trabajo, la localización de información que venga directamente del público sin intermediación alguna. Y hacerlo de manera profesional, y no solo eso, sino también hacerlo de manera científica. Eso nos lleva a otro tema, Paco, ya que me estás dando esta oportunidad de presentarme. Nos lleva a que mi empresa, o la empresa que presido, IMO, es la única representante de México en el Programa Internacional de Encuestas Sociales. En este país hay aproximadamente entre 6 y 8, quizás 9, pero creo que no llegamos a 10 casas encuestadoras que tenemos presencia nacional y manejamos el método científico. ¿Por qué nosotros somos la única institución que representa a México? Lo contesto a esta pregunta que yo mismo estoy formulando con los preceptos del Programa Internacional de Encuestas Sociales, que en inglés las siglas son ISSP. Quien quiera encontrarlo es www.issp y latina issp.org, así de sencillo. Hay dos requisitos para pertenecer a un país y representar a un país ante esta organización mundial. Somos 42 naciones, sí, solo que esas 42 naciones producimos, México incluido, el 90% del PIB del mundo. Entonces, México puede ser comparable y comparado. Aquí hay en ese sobre un comparativo de 22 naciones, que en una primera ronda hicimos la encuesta de nuestro propio país. Nosotros somos el responsable de hacer la parte de México y hay una institución en cada país, pero nada más hay una.
Entonces los dos requisitos para representar a México en esta organización son el observar durante 10 años continuos el más alto rigor científico en los estudios que llevas a cabo. Y el segundo es también en un periodo de 10 años continuos haber observado una independencia respecto de gobiernos, en plural, partidos políticos, también en plural, y medios de comunicación masiva, sobre todo la televisión. Fíjate que te quiero hacer una pregunta, tú dices si me la contestas, pero de la cual yo me honro presentarte, de conocerte, porque fuiste el primer medio, hablando de estadísticas, que se atrevió a pronunciarse en contra de un dictamen general en el 2006. Y eso te provocó o te causó, de alguna manera, una serie de problemas, tanto así que te tuviste que mover de tu residencia. Bueno, mira, hablando de la residencia, específicamente hablando en la casa, que es tu casa, Paco. Gracias. Aquí en Guadalajara, que por cierto aquí tenemos muy bella la estampa de Guadalajara. ¿Te das cuenta lo bello que es Guadalajara? Bellísimo, estamos a un ladito del kiosco de Guadalajara, que es francés, nuestro kiosco, y la catedral, que es bastante árabe. Sí. Por nuestra historia que tenemos tan multicultural y bendecida aquí en Guadalajara. Sí, en esta bendecida Guadalajara, el entonces presidente Calderón mandó al ejército a la casa un día 9 de diciembre, tenía él 9 días en el cargo, y fue un contingente de 2 camiones de soldados elite. Pusieron una ametralladora frente de la casa y otra ametralladora detrás de la casa. En ese entonces atrás era baldío. Y permanecieron ahí hasta el 12 de enero del 2007. Entonces tuve la presencia del ejército en la casa tuya para presionar, para amedrentarlos. Por atreverte a decir la verdad. Sí, eso es correcto. La verdad la dijimos nosotros a las 10 de la mañana del día martes 4 de julio del 2006. Es historia. Sí, porque nosotros que pertenecemos a la organización de encuestas más importante del mundo, no hay un precedente mundial, Paco, de alguien que haya podido documentar un fraude. Se puede decir que hubo fraude en México en el año 1988, sí, pero no hay la documentación. Puedes tener muchas fotografías, Paco, puedes tener videos, ahora que estamos en la era digital, que no estábamos el siglo pasado. Sí, pero continúan siendo eventos aislados. Entonces el trabajo de nosotros tiene que ver con el amalgamar todos los instrumentos cuánticos. Esa es la diferencia entre las palabras y los números. Podemos hablar muy bonito los encuestadores o no sabemos hablar, no lo sé. Pero contra los números y las bases de datos no hay defensa, Paco. Los números son fríos. Son fríos. Y te dicen exclusivamente lo que significa. No hay matiz, no hay color. El número es tal cual. Es correcto, Paco. Otra vez recurro a este sobre que está aquí. Lo que está aquí contenido son 22 naciones comparadas. Viene la segunda ronda que vence cuya fecha vence el 31 de agosto, vence la segunda ronda, y países como Estados Unidos, China y Alemania, que no están en este comparativo, los vamos a tener hacia septiembre. Aquí están 22 naciones, pero todas esas son naciones del primer mundo, no porque seamos elitistas y queramos ser del primer mundo. No, estamos aquellas naciones en donde haya las condiciones de normalidad democrática, en donde se puedan llevar a cabo las encuestas de manera libre, y afortunadamente México sí es uno de esos países. La elección esta más reciente, a diferencia de la del 2006, que fue sumamente sucia, ¿para qué me meto en calificativos? Mejor decimos quién la ganó. La ganó López Obrador en 2006 por 1.5%. Entiéndase 560,000 votos.
y fue el Trife quien, estando en el conteo de las urnas y del voto por voto, decidió cortar en un avance del 11 al 13%, no menos de 11, no más de 13%, porque en la medida que se estaba realizando ese conteo, que duró más de un mes, en esa medida iba a salir el dato que nosotros nos arrojó desde la noche del 2 de julio del 2006. Fíjate que para algunos todavía sigue siendo algo complicado entender esto, y todavía sigue habiendo una parte de nuestra sociedad que considera que las cosas sucedieron como las platicó el gobierno, pero las cosas van cayendo por su propio peso. Yo lo veo hoy tenemos una libertad de manifestar nuestra opinión y lo que nosotros creemos que es mejor. Veo que hay marchas que han recorrido el país diciendo, no estoy de acuerdo con este gobierno. Pero también veo que la gente que va en esas marchas son personas como yo, o sea, personas de más de 50 años. Y también veo que son contingentes que no superan, creo que las 2,000 personas. Somos un país de 120 millones. 130 ya. 130 millones. Hay gente que está en contra y es válido y se acepta. Pero también es cierto que todavía en este momento, este gobierno, con todos sus problemas que enfrenta, con todas las contradicciones que puede tener, sigue teniendo una mayoría. Es correcto, Paco. Y mira, acabamos de pasar el primer aniversario de una elección histórica para México, que fue la del 1 de junio de 2018. Se nos olvida, y apenas ha pasado un año, que quien ganó la elección, el actual presidente López Obrador, la ganó con el 53% de los votos. Y el segundo lugar sacó el 22%, el abanderado del PAN. Y el abanderado del PRI sacó 16 votos. Si tú sumas 18 más 22. 16 más 22, te da 38 contra 53. O sea, ni juntas las dos fuerzas hubieran podido ganarle a López Obrador. Hay un punto muy importante en lo que acabas de decir, que hay que considerar. Los gobiernos son elegidos por el pueblo, no por una persona. Podemos haber gente en contra, pero si no somos los más, tenemos que entender que son las mayorías las que mandan. Mira, a mí toda esta parte que tú conoces, que tú dominas, y que no nada más es decirlo, porque tú tienes números, porque tú has hecho estudios, porque tú has dedicado tu vida a esta investigación, y nos puedes probar, como tú nos dijiste desde un principio, los datos, los números, hablan por sí solos. Por lo que yo quiero participarle a este público, el que nos dé la oportunidad de que vengas con más frecuencia y nos dejes conocerte, a ti, persona, a ti, este hombre líder y maestro de muchos de nosotros, para que compartas y para que nos muestres lo que ha significado todo este camino tuyo. Yo estoy muy agradecido contigo, maestro. De verdad valoro tu presencia, me entusiasma tu compañía. ¿Y qué te puedo decir? Tuvimos un invitado de lujo. Muchas gracias, Paco, por esta invitación que hiciste para esta ocasión y por esta otra abierta que lo está haciendo muy públicamente. Pronto, tú vas a definir fecha. Amigos, gracias. Qué gusto estar con ustedes. Por favor, ¿dónde anda Dulce? No la veo, se tiene que despedir. Estamos a muy poquito tiempo. Muy bien, yo quiero recordarte que nos vamos a ver el próximo jueves. Así es, en punto de las 3 de la tarde, de 3 a 5 tenemos una cita. Estás invitado, por favor no faltes. La calidad de nuestros invitados es de primera y yo no me resta nada más que agradecer tu tiempo, tu benevolencia con nosotros. Por favor, opina, dame tu opinión, que para mí eso es muy valioso. Te agradezco, Salvador, tu paciencia. Elizabeth, qué gusto. Gracias a todos. Nos vemos el próximo jueves. Así es, en tu programa Yo Decido por el Portal Radio.